¿Cuáles deben ser las aspiraciones de un verdadero patriota? De Ricardo Martín Almada, 2017. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. El verdadero patriota debe estar al servicio de la sociedad para clarificar anhelos, priorizar, validar objetivos y acciones tendientes a la transformación de la sociedad. Su desafío debe ser el de disminuir la pobreza y ayudar a elevar el nivel socioeconómico y cultural de la nación, para que la población sienta y viva una calidad de vida óptima. El verdadero patriota debe emplear las energías creadoras de su pueblo y de esta manera derribar los obstáculos que frenan el bienestar de toda la población. El verdadero patriota busca la justicia social, la realización de la democracia plena y viva. Basa el ejercicio de la política en reglas claras y transparentes, la capacitación cívica, búsqueda de la equidad, el ejercicio del derecho y acceso a la justicia, la defensa del medio ambiente y la biodiversidad, el desarrollo sostenible desde el punto de vista ambiental, social y económico, promover una real forma agraria desde el gobierno, involucrándonos desde el principio a fin, un nuevo modelo económico sano y transparente que beneficie a todos los habitantes y no solo a unos pocos, seguridad por el derecho a vivir sin miedo, terminar con el analfabetismo funcional, la pobreza, la corrupción, la contaminación ambiental, la eliminación de la especulación financiera, salarios acordes a la calificación profesional de cada ciudadano, la supresión de los gastos innecesarios, fomentar el crecimiento económico que beneficie a todo el país, apoyar las pequeñas y medianas empresas, que son el pulmón de la economía, el control por parte del gobierno de los recursos esenciales y optimización de esos recursos. La gran tarea debe ser asegurar un desarrollo equilibrado y rápido de la economía, impulsar la revolución científica y técnica y ponerla al servicio del hombre, terminar con las desigualdades sociales y la inseguridad de la existencia, abrir las puertas de oportunidades a las responsabilidades, reducir el egoísmo, el odio, asegurando su plena libertad de iniciativa al servicio de la paz y la amistad entre los pueblos. El verdadero patriota debe tener por ideal que el ciudadano viva mejor, material, espiritual y moralmente, en una sociedad que permita una verdadera emancipación y florecimiento de la persona humana. La política que pregona debe inspirarse de un ideal profundamente humanista. Fomentar la investigación científica en todas las ramas del conocimiento para desarrollar el potencial existente en cada ciudadano. Aplicando una política realista en relación a la seguridad, lo laboral, educativo, salud, traerá como resultado un Paraguay próspero, independiente y soberano. Nuestro país dispone de vastos recursos humanos, sus obreros, campesinos, ingenieros y técnicos en todos los dominios de la creación artística,
de educación, de la investigación. Ella cuenta con talentos dignos de su riqueza cultural pasada. Los jóvenes que esperan poner su espíritu innovador, su energía, su entusiasmo al servicio de la gran causa. Es necesario liberar este inmenso potencial, abrir todas las puertas a un nuevo aliento del país. La liberación social y la liberación nacional van juntas. El combate por terminar la explotación de los sectores desfavorecidos es un combate por la emancipación de la nación misma. Nuestro patriotismo debe ser basándose en la mejor fuente de nuestra historia. Nos debe llevar a deshacernos de parásitos que corroen nuestra nación. Es porque se ama a la nación, hay que liberarla del yugo explotador de una minoría. El despertar de la conciencia es tener una actitud patriótica, en donde la misión sea el de servir al país. Ese espíritu de servicio debe sustentarse en el patriotismo y en cada una de las decisiones que se debe tomar, con absoluta lealtad para los mandantes, que es el soberano pueblo paraguayo. Para los ciudadanos despiertos, los desafíos deben ser nuestra pasión, el de servir nuestra misión y el de ejecutar nuestra acción. Un pueblo despierto traerá consigo un gobierno patriótico al servicio del país. Un pueblo dormido y vendido traerá miseria, desocupación, enfermedad y la anarquía total en el funcionamiento institucional del Estado. No olvidemos que la politiquería funda su poder en la ignorancia, en la educación sin contenido. El conocimiento es riqueza. ¡Viva el Paraguay! Voz en off, Miguel Yegros.